El pequeño Hiro despertó de golpe, agitado. Un leve jadeo escapó de sus labios al incorporarse. Lo primero que vio fue un techo de madera, desconocido para él, con vigas oscuras que crujían ligeramente con el paso del viento. Estaba acostado en una cama sencilla, sobre un futón acolchado, envuelto en mantas que no reconocía. Todo era extraño. Pero nada de eso importaba. Lo único que dominaba sus pensamientos era la imagen de su madre en el suelo, inmóvil, sin vida. Esa imagen ardía en su mente como una llama imposible de apagar. Y entonces, como si su cuerpo recordara antes que su conciencia, unas lágrimas silenciosas comenzaron a correr por sus mejillas. La puerta corrediza de la habitación se abrió suavemente. Entró una chica. Tendría entre 15 y 17 años. Su cabello rubio claro era corto y algo alborotado, con mechones que caían hacia su frente y los costados, enmarcando su rostro sin ocultar sus ojos grises, acerrados. Eran ojos tranquilos, cargados de una empatía casi extraña, como si ella entendiera perfectamente lo que Hiro estaba sintiendo, y a la vez, no supiera cómo lidiar con ese dolor. Vestía un kimono tradicional, sencillo pero pulcro, con un cinturón atado con firmeza alrededor de la cintura. Su piel era clara con un leve tono rosado que contrastaba con el ambiente de la habitación de madera. Al ver al niño despierto, y sobre todo al notar las lágrimas que escapaban de sus ojos sin control, no dudó un segundo. Caminó con rapidez hacia él y se arrodilló junto al futón. Sin decir palabra, simplemente lo abrazó con cuidado, sin fuerza pero con calidez. Hiro no supo cómo reaccionar. Nadie lo había abrazado así en mucho tiempo. «Estás a salvo», susurró ella con una voz suave, casi como si no quisiera perturbar el silencio del lugar. Y entonces, giró la cabeza hacia la puerta aún entreabierta y gritó: «Papá». Ya despertó. Unos pasos firmes resonaron en el pasillo de madera, y segundos después, la figura de Kurisu se asomó por el umbral. Con la misma sonrisa enigmática que Hiro recordaba, Kurisu lo observó por unos instantes, sin hablar. Algo en su mirada era difícil de leer, ni completamente cruel, ni benévolo. Simplemente calculador. «Vaya, qué resistente resultaste ser», dijo al fin, cruzando los brazos con aire satisfecho. «Dormiste por casi 3 días». Hiro lo miró con mezcla de confusión, dolor y algo de miedo. Pero no dijo nada. Solo abrazó las mantas con más fuerza, como si eso pudiera protegerlo de todo lo que no entendía. Kurisu se acercó lentamente, hasta quedar de pie frente al niño. Lo observó en silencio durante unos segundos más, como evaluando su estado mental. «Tendrás muchas preguntas, niño», dijo finalmente. «Pero no te preocupes. Pronto, todas tendrán respuesta». Kurisu caminaba con paso firme delante del niño, guiándolo fuera de la cabaña hacia un claro rodeado por una muralla viva de árboles. El aire era húmedo y fresco, y las ramas crujían suavemente con el viento. Una sensación de aislamiento absoluto envolvía el lugar. Estaban en medio de la nada. El patio trasero de la cabaña era más bien una explanada rústica, delimitada por piedras viejas y tierra pisoteada. Allí no había flores, ni adornos, ni juegos. Solo un suelo duro, como si todo el lugar hubiera sido hecho para soportar algo más severo. Hiro no decía nada, aún perdido en pensamientos oscuros, con la imagen de su madre fijada como una quemadura detrás de sus ojos. Pero algo llamó su atención: la katana. Colgaba de la cintura de Kurisu, y con cada paso, el metal reflejaba la luz del sol entre los árboles. No era una espada decorativa. Estaba afilada. Cargada de intención. Rui llamó Kurisu con voz seca. La chica del kimono apareció por la puerta, se acercó al niño y le sonrió, aunque no con alegría, sino con una calma que parecía entrenada. «Soy Rui», le dijo. «Y. Me alegra que estés vivo, supongo». Hiro no respondió. Solo asintió ligeramente. Kurisu giró sobre sus talones para mirar al chico con una expresión distinta. Ya no era neutralidad ni análisis, era algo más severo, más decidido. «A partir de hoy», dijo con voz firme, proyectando cada palabra como una orden, «no eres ese niño débil. Ese que lloraba sobre un cadáver, el que fue arrastrado por el mundo como si su vida no tuviera peso». Se acercó, inclinándose apenas para que sus ojos quedaran a la altura de los de Hiro. «Tu nombre ya no importa. No significa nada». El chico bajó la mirada, apretando los puños. Kurisu se enderezó de nuevo y continuó. «A partir de ahora, serás llamado Archelex». Hiro lo miró confundido por un instante.
Kurisu no tardó en explicarse. Anti-Kirk Resonance Kinetic Eliminator for Lethal Extraction and X Nullification. Arquelex. Es un nombre, pero también una función. Un recordatorio de lo que serás. Una herramienta perfeccionada para eliminar lo que esta sociedad podrida ha glorificado. Los Quirks. Rui frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada. No espero que lo entiendas ahora, continuó Kurisu, su tono sin rastro de emoción. Pero con el tiempo lo harás. Este nombre te será más útil que cualquier recuerdo. Aprenderás a aceptarlo, o morirás como el niño que fuiste. Un largo silencio se impuso. Solo se oía el viento agitando las copas de los árboles. Finalmente, Hiro habló. Está bien. ¿Qué está bien? Repitió Kurisu, con dureza. El niño alzó la cabeza. Sus ojos, aunque aún húmedos, ya no brillaban como antes. Arquelex, ese soy yo ahora. Kurisu asintió con una leve sonrisa torcida. No era una sonrisa amable. Era satisfacción. Bien. Entonces empecemos con la primera lección. De regreso al presente, la habitación era completamente blanca. No había barrotes oxidados ni un suelo de concreto frío como en las prisiones tradicionales. Era más bien una celda moderna, de contención avanzada, donde el único acceso estaba sellado por un grueso cristal antibalas que se extendía de pared a pared. Las luces del techo parpadeaban con una blancura casi quirúrgica. En la cama, de sábanas perfectamente dobladas, Arquelex despertó. Le dolía todo el cuerpo, pero más allá del dolor físico, lo que sentía era una mezcla de rabia contenida y decepción consigo mismo. A pesar de todo, había caído. No por las habilidades de los héroes, sino por su propio límite. Por haberse confiado. Se incorporó lentamente, observando el entorno con una calma inquietante, hasta que lo vio. Una figura pequeña y extraña, parada del otro lado del cristal. ¿Una rata? ¿Un perro? ¿Un experimento? No, lo conocía. Toda persona medianamente informada en Japón lo conocía. El director de UA, la academia de héroes más importante del país. Nezu. Es bueno ver que despiertas, joven Arquelex, dijo la quimera con una voz serena, casi educada. Después de tu desfavorable encuentro con Endeavor, llegué incluso a pensar que tal vez no lo lograrías, pero veo que me equivoqué. Arquelex no respondió de inmediato. Solo entrecerró los ojos. ¿Qué quiere el director de una academia de héroes de este simple criminal? Nezu sonrió. Una sonrisa educada, sin burla, pero no por ello menos irritante. ¿Simple? Repitió como si saboreara la palabra. Esa seguro que es una mala definición para ti, Arquelex, el vigilante letal. Has estado operando en las sombras por más de un año. Aunque tu índice de asesinatos es de 0, te volviste infame por dejar a tus objetivos mutilados, con daños permanentes, incluso irreversibles, aun con quirks de curación avanzada. Eso por sí solo te haría digno de atención. Se acercó al cristal, sin miedo. Pero lo que me trajo a tener esta conversación contigo, no fue nada de eso. Fue tu verdadero nombre. El ambiente se volvió más denso. Literalmente parecía que la presión del aire había cambiado, como si el odio que emanaba Arquelex fuera algo tangible, real. Nezu no pareció inmutarse. Hiro Nakamura. El silencio duró unos segundos. Arquelex bajó ligeramente la cabeza, apretó los puños con tanta fuerza que se le marcaron los nudillos. El vidrio crujió un poco, solo un poco. ¿Tú, cómo sabes ese nombre?, dijo con voz ronca, pero contenida. Nezu mantuvo su tono neutral, incluso relajado. No fue difícil. Cuando analizamos tus capacidades físicas, tu edad aproximada y tus habilidades quirúrgicas, notamos que no existía ningún registro escolar, médico ni ciudadano reciente que coincidiera contigo, lo cual ya es sospechoso. Luego revisé los archivos de desaparecidos. Hubo un caso descartado de un niño supuestamente muerto en un incendio. Nada conectaba directamente ese informe contigo, salvo un detalle. Pausa. El niño era Kirkles. La rabia en los ojos de Arquelex brilló como brasas, pero se desvaneció tras unos segundos. Exhaló lentamente y habló en un tono apagado, casi con desprecio. No me llames así. ¿Hiro?, preguntó Nezu. Arquelex levantó la mirada. Directa. Fría. Decidida. Nadie me llama así. Y quien lo haga, enfrentará las consecuencias. Hiro se dejó caer lentamente en la cama de la celda.
Sus músculos aún dolían, pero no era eso lo que lo agotaba. Era la conversación, la exposición, la mención de ese nombre que había enterrado tiempo atrás. ¿Y? Murmuró, sin mirar directamente a Nezu. No creo que estés aquí solo para decir mi nombre o burlarte. No te creo tan mezquino, aunque quién sabe. No te conozco, aparte de lo que se dice de ti en las noticias. Nezu soltó una leve risita nasal. No de burla, sino de sincera diversión. De hecho, tienes razón, joven Arquelex. No estoy aquí por simple entretenimiento. Aunque he de admitir que no todos los días tengo el privilegio de hablar con alguien como tú. Arquelex alzó una ceja. Nezu continuó. Cuando escuché por primera vez sobre un vigilante encapuchado enfrentándose a criminales, no le di mucha importancia. Casos así van y vienen. Pero cuando vi las imágenes, tú enfrentando a Erasereat-kun, a Mirko Yaux, y sobreviviendo para contarlo, entonces captaste mi atención. Y no solo eso. Nezu se acercó unos pasos más, sus ojos inteligentes observando cada gesto del joven frente a él. Cuando descubrí que eras apenas un adolescente. De la edad de mis propios estudiantes, supe que ese nivel de habilidad, disciplina y determinación no podía ser desperdiciado. No en una celda como esta. No cuando el mundo está al borde de un nuevo tipo de conflicto. Arquelex entrecerró los ojos, ahora sí mirando directo a la criatura. ¿Qué estás insinuando? La sonrisa de Nezu se ensanchó apenas. Vengo a hacerte una oferta, Arquelex-kun. Ese kun sonó extraño, casi como si Nezu se divirtiera cada vez que lo decía. Arquelex no sabía si reír o prepararse para romper el cristal a puñetazos. Pero no interrumpió. Estaba intrigado. Después de todo, no todos los días el director de la academia más poderosa del país venía a hablar con un criminal. Soy todo oídos, Quimera dijo con tono sarcástico, aunque sin hostilidad real. Nezu inclinó ligeramente la cabeza, aceptando el apodo con naturalidad. Muy bien. Lo que vengo a ofrecerte es algo sin precedentes. La oportunidad de ser el primer participante del nuevo programa de reforma de vigilantes y villanos de UA. Arquelex parpadeó. Nada en su rostro cambió de inmediato. Pero por dentro, estaba sorprendido. Nezu no se detuvo. Tu caso es único. Tu existencia ha generado debates en los círculos más altos. No has matado, pero has marcado permanentemente a decenas. Has hecho justicia por mano propia, pero con una precisión quirúrgica que ni los héroes profesionales pueden ignorar. Tus motivos son oscuros, pero tus acciones no han sido arbitrarias. Nezu apoyó una pata delantera sobre el marco del cristal, su voz aún tranquila pero con peso. Lo que quiero es simple. Que ingreses a UA, no como estudiante común, sino como sujeto de prueba. Un ejemplo viviente de lo que la redención puede ser, si se da la oportunidad adecuada. Si aceptas, estarás bajo constante vigilancia, sí. Pero también recibirás entrenamiento formal, recursos, e incluso tendrás la posibilidad de enfrentar enemigos que realmente merezcan tus cicatrices. Silencio. Nezu sonrió. Y si rechazas, bueno, volverás a dormir en esta cama todas las noches. Hasta que el gobierno decida qué hacer con un humano sin Kirk que puede destruir a un equipo de héroes él solo. Por primera vez, Arquelex no supo qué decir de inmediato. Estaba atónito. Lo último que supe de tu escuela, dijo Arquelex con tono neutro, es que el examen de ingreso ya había sucedido. Así que dime, ¿cómo se supone que entre? Tus cupos ya deben estar llenos, ¿no? Nezu ladeó la cabeza con una pequeña sonrisa. Pero Arquelex no había terminado. Además, sus ojos se entrecerraron. Si tomaste mis registros, también sabrás que no tengo educación formal. Nada que esté al nivel que tu academia exige. Lo único que me enseñaron fue cómo pelear, y algo de biología, matemáticas e historia. Mi escritura es la de un estudiante de primaria. ¿También piensas burlarte de eso? Nezu no se burló. En cambio, asintió como si lo hubiese estado esperando. Tienes razón en todo eso, Arquelex-kun. Lo que dices sería una traba para cualquier otro aspirante, pero tú no eres cualquier otro. Y este no es un ingreso ordinario. Nezu se puso en dos patas y cruzó las delanteras, como si se dispusiera a explicar un plan elaborado a un socio igual de importante. En efecto, el examen de ingreso ya pasó. Pero como te mencioné, este programa no es parte del curso normal. Será un proyecto paralelo, diseñado específicamente para individuos como tú. Una clase aparte, una estructura aparte, con un solo objetivo.
reformar o redirigir el poder que antes operaba fuera de la ley. ¿Una clase con criminales?, murmuró Arquelex, alzando una ceja. No necesariamente, respondió Nezu con ligereza. Aunque en tu caso, encajas en ambos perfiles. Vigilante, criminal, héroe potencial. Un fenómeno curioso. Nezu caminó de un lado a otro frente al cristal. En cuanto a tu nivel académico, no subestimes el valor de tu educación alternativa. Sabemos que fuiste entrenado en técnicas de combate que superan el nivel profesional. Tu conocimiento de biología aplicada, heridas y puntos de presión no es algo que un chico normal posea. Tu comprensión estratégica, aunque visceral, es impresionante. Pero por supuesto, añadió con una mirada analítica, se te asignaría un programa personalizado de recuperación académica. Con tutores y materiales especiales. Hizo una pausa, su tono ahora más serio. Esto no es un premio. No es una beca. Es una oportunidad condicional. Estarás vigilado, evaluado constantemente. Cada paso que des será analizado. Tendrás la oportunidad de demostrar que puedes ser más que una sombra. Más que un espectro de venganza. Pero también, si fallas, si decides volver a tus métodos, no habrá otra celda. No habrá otra conversación. Solo el fin del camino. Nezu lo miró directamente. Así que dime, Arquelex. ¿Estás dispuesto a caminar ese camino? Hiro se quedó en silencio por unos segundos antes de responder. Tú, jajajaja. Eres realmente una rata bastarda, ¿eh? Acepto. Y así, el mundo estalló. Noticias nacionales 24 horas después. Presentador 1, Canal Nacional Euronews. Última hora. La UA ha lanzado un programa experimental de reinserción social para vigilantes y villanos menores. Lo impactante no es solo la iniciativa en sí, sino el nombre del primer seleccionado. Arquelex, el vigilante letal que enfrentó a 3 héroes profesionales y sobrevivió. Presentadora 2. La decisión ha generado división. ¿Es la UA visionaria o irresponsable? ¿Un símbolo de esperanza o una amenaza desde adentro? Editorial en vivo, mesa de discusión Proero. Analista 1. Es un monstruo. ¿Cómo puedes confiar en alguien que dejó a Aux fuera de combate y estranguló a Erasereat con su propia cuerda? Analista 2. Pero no ha matado a nadie. Nunca. De hecho, su historial de mutilaciones está lleno de agresores, violadores, traficantes. Todos tenían antecedentes. Conferencia en Shiketsu High. Director de Shiketsu. La propuesta de la UA ciertamente es audaz. Nosotros, por ahora, optamos por observar. Si tiene éxito, no negaremos la posibilidad de aplicar un modelo similar, con nuestra propia regulación, claro. Academia Ketsubutsu, aula directiva. Profesora. ¿Están diciendo que ese chico de las noticias va a estudiar con adolescentes normales? Sala de profesores. Present Mig, viendo las noticias desde su teléfono, escupió parte del café que estaba bebiendo. Nezu Sensei hizo que sin consultarnos. Es mocoso, casi nos deja sin Aizawa. Cementos, que revisaba los documentos de Arquelex, hablo. ¿Un alumno? Ese chico no necesita una mochila, necesita un chaleco de contención. Mig desde el pasillo de la sala de próferos le respondió con media sonrisa. Supongo que será interesante. Aunque no quiero que esté cerca de mis clases prácticas, honestamente. Aizawa, con la cara en papa por el café escupido por Present Mig, solo pudo decirle una cosa. Si Nezu confía en él, lo observaré. Pero si cruza una sola línea, será responsabilidad mía. Clase 1, a mañana siguiente de la noticia. La sala de clases estaba agitada como nunca antes. Un ambiente tenso, como una tormenta en el aire. Kirishima parecía estar en un estado raro entre emocionado y nervioso. ¿Un vigilante? ¿Uno de verdad? El tipo que dejó Koaox y Mirko. Y va a venir a estudiar con nosotros. Eso es tan varonil como aterrador. Yao Yorozu, con una mayor sensatez que su compañero, habló. No sé si esta decisión sea la más segura. ¿Qué clase de entorno está construyendo la escuela? Kaminari hablaba con Mineta sobre el tema, parecía algo asustado al respecto. Bro, ese tipo es una leyenda urbana con espadas. Y va a sentarse al lado mío. ¿Dónde está la cámara oculta? Tsuyu, con su habitual cara inexpresiva. No le tengo miedo, pero definitivamente lo observaré. Como hacen los animales con algo nuevo que entra a su territorio. Hiro hablaba con Mina mientras estaba cruzada de brazos. Espero que no se le ocurra tocarme, lo desmonto a patadas. Tokoyami habló con un tono serio.
Su aura, la sentí en la televisión. Es oscuridad, pero no maldad. Quiero conocerlo. Uraraka, siendo algo más empática, solo pudo decir: se ve que ha sufrido. Lo vi en su rostro cuando lo enfocaron en la noticia. Nadie se vuelve así porque quiere. Y Ida agitando los brazos en el aire con varias poses raras. Esto es una locura. La seguridad de los estudiantes debería ser la prioridad de la UA. Debemos protestar esta decisión. Bakugou solo gruñó a nadie en particular mientras decía: ese imbécil que enfrentó a Endeavor y vivió. Que venga. Quiero ver si es tan fuerte como dicen. O si solo fue suerte. Todoroki estaba pensativo en su asiento mientras meditaba sobre Arquelex. Él enfrentó a mi padre, y vivió para contarlo. Estoy interesado. Mi gorilla era muy probablemente el más nervioso en el salón. No sé qué pensar aún. Pero quiero entenderlo. Si se volvió así sin un Kirk, ¿qué clase de entrenamiento, de dolor, tuvo que vivir? Interior de la sala de contención minutos después de la propuesta de Nezu. El silencio se prolongó por unos instantes luego de la carcajada de Arquelex. La atmósfera seguía impregnada de esa mezcla entre lo absurdo y lo peligroso. El chico había aceptado. Pero eso no significaba que todo estuviera resuelto. Nezu caminó unos pasos hacia la puerta, con las manos cruzadas a la espalda, como si meditara cuidadosamente cada palabra. Luego se giró hacia Hiro con esa sonrisa perpetua que, por alguna razón, siempre parecía esconder algo más. Bien. Me alegra que lo hayas aceptado, Arquelex-kun. Pero, hay un pequeño detalle más antes de que pongas un pie dentro de UA. Hiro levantó una ceja, aún recostado en la cama. ¿De qué se trata ahora? ¿Otro examen? ¿Una prueba de fuerza? ¿Quieres que me pelee con Olmigt en pantuflas? Nezu dejó escapar una pequeña risita. Nada tan físico esta vez. Antes de tu ingreso oficial deberás someterte a una evaluación psicológica y terapia obligatoria. No solo por protocolo, sino porque, sinceramente, sería una irresponsabilidad mía lanzarte en un entorno escolar sin saber exactamente cuán profundo es el daño que llevas dentro. El rostro de Hiro se endureció. Su mirada, que hasta hace poco había mostrado algo parecido a curiosidad, volvió a volverse opaca. ¿Crees que estoy loco? Nezu negó con la cabeza suavemente. No. Pero tampoco creo que estés bien. El silencio volvió por un momento, tenso pero no hostil. Hiro desvió la mirada hacia la pared acolchada. ¿Y si digo que no quiero ir al psicólogo, qué pasa entonces? Entonces no hay ingreso, dijo Nezu sin titubeos, su tono aún amable, pero con un trasfondo firme. Este proyecto no es una excusa para convertirte en arma, ni un experimento para saciar mi curiosidad. Si vas a caminar entre otros estudiantes, si vas a vivir dentro de UA, necesito saber que puedes coexistir, que puedes contener lo que llevas dentro. No quiero curarte a la fuerza. Solo quiero darte las herramientas para que elijas. Arquelex suspiró. No de frustración, sino de resignación. Terapia, entonces, está bien. ¿Quién será el psiquiatra, la directora de Arkham? Nezu sonrió. Su nombre es Kurea Inoue, tiene 34 años, es terapeuta certificada con especialización en trauma post-Kirk y neurodesarrollo en adolescentes. Trabaja también con prohéroes en recuperación. Será quien supervise tu caso desde ahora, y será la única persona, además de mí, que tendrá acceso completo a tu historial psicológico. Todo lo demás será confidencial, incluso para los profesores. Hiro ladeó la cabeza. ¿Y si le miento? Entonces ella lo sabrá, dijo Nezu con absoluta certeza. Y si lo hace, también sabrás que te está dando otra oportunidad de confiar. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Hiro, o mejor dicho, Arquelex, se incorporó en la cama, con la mirada fija en el suelo. ¿Cuándo empiezo? Mañana por la mañana, respondió Nezu, dando unos pasos hacia la salida. Tu celda cambiará por una habitación con vigilancia médica. Ella vendrá allí. Sé puntual. No por mí, por ti. Y sin agregar nada más, el pequeño director desapareció del marco de la puerta, dejando al joven vigilante mirando hacia el techo blanco, con los ojos entrecerrados. ¿Terapia, eh? Su voz sonó casi como un eco. No había sarcasmo esta vez. Solo una sombra tenue de duda. Presente instalación médica de máxima seguridad en un lugar desconocido de Japón. Ese día, mientras Japón entero ardía en debates, noticias y redes sociales por el proyecto de rehabilitación impulsado por UA, Arquelex simplemente estaba ahí, sentado en una habitación blanca.
No era una celda, pero tampoco un dormitorio. Vigilancia en cada esquina. Paredes insonorizadas. Una única puerta de seguridad. Una mesa simple entre él y la mujer que lo observaba con profesionalismo y una serenidad casi incómoda. Su cabello morado oscuro estaba recogido en un moño pulcro. Ni un solo mechón fuera de lugar. Vestía un kimono moderno azul marino, sin logos, sin insignias. Solo una libreta en su mano, y en sus ojos vino profundo, una mezcla de calma, astucia, y pena contenida. Mi nombre es Kurea Inoue, dijo con voz suave. Esta será nuestra primera sesión. No tienes que decir nada si no quieres. Pero cuanto más hables, más podré ayudarte, o al menos entenderte. Arquelex la observó en silencio. Como si intentara decidir si estaba frente a alguien genuino, o frente a una nueva herramienta del sistema que tanto odiaba. ¿Vas a preguntarme cómo me siento o algo por el estilo? Solo si tú quieres, respondió Kurea con tranquilidad, mientras anotaba algo en su libreta sin apartar del todo la mirada de él. Hubo una pausa. Larga. Pesada. Finalmente, Arquelex habló. Bueno, supongo que Nezu ya te contó la versión censurada de mi historia. La que encaja con los registros oficiales. Se encogió de hombros levemente. Así que ¿qué tal si te cuento lo que pasó después del incendio? Flashback bosque, hace varios años. El pequeño de cabello desordenado y mirada rota, aún adolorido por las quemaduras y la pérdida, estaba de pie en el patio trasero de una cabaña perdida en medio del bosque. Respiraba agitado. Sus ojos seguían la katana que colgaba del cinturón de Kurisu, el hombre que lo había rescatado, o secuestrado. No estaba seguro aún. Kurisu estaba dándole una explicación. Lógica. Fría. Estructurada. Como si hablara de una simple rutina de gimnasio. Tendrás 3 comidas al día. Todas calculadas con precisión. Nada de azúcar. Nada de grasa extra. Serás entrenado al límite, y cuando tu cuerpo ya no pueda más, ahí es cuando empezará el verdadero entrenamiento. El niño solo lo miraba, confundido. Medio temblando. Medio hipnotizado. Pero hay un problema, añadió Kurisu, girándose para mirarlo con dureza. Eres Kirkles. No tienes ventaja genética, ni habilidades especiales. Eres defectuoso ante los ojos del mundo. Así que si quieres alcanzar a los demás, deberás superarlos. Fue entonces cuando lo dijo. Por eso usaremos algunas ayudas externas. Microdosis. Estimulantes nerviosos. Fármacos regenerativos en etapa de prueba. Y sí, algunas de esas cosas, legalmente, son consideradas drogas. El pequeño Hiro dio un paso atrás, visiblemente afectado. Mi mamá, ella siempre me dijo que nunca tomara esas cosas. Que eran malas. Que destruían a la gente. Kurisu se agachó frente a él. Su mirada era como el hielo. Tu madre también dijo que te amaba. Y aún así murió en ese incendio sin poder protegerte. ¿Quieres seguir sus consejos? ¿O quieres vivir? Fin del flashback presente. Fue la primera vez que tuve que elegir entre mis recuerdos y mi supervivencia, murmuró Arquelex, sin mirar a Kurea. No lo odié por decirlo. Lo odié porque sabía que tenía razón. Porque si no lo hacía, si no aceptaba esas cosas, probablemente habría muerto ese invierno. Kurea había dejado de escribir. Lo miraba con atención, sin juicio en sus ojos. ¿Y lo hiciste? Sí. Lo hice. Me dieron náuseas. Dolores de cabeza. Alucinaciones, incluso. Pero también me dieron fuerza. Agilidad. Resistencia. Y lo más importante, me dieron la oportunidad de golpear de vuelta. El silencio volvió a llenar la habitación. Pero esta vez, era distinto. No era tenso, era pesado. Como una verdad vieja que por fin había sido nombrada. Kurea escribió una sola palabra en su libreta. Adaptación. Y luego miró a Arquelex. ¿Quieres hablar de ella? Él no respondió de inmediato. Solo cerró los ojos. No hoy. Kurea asintió. No lo presionó. Entonces lo dejaremos aquí por ahora. Pero cuando estés listo, Arquelex, hablaremos. No por mí. Sino por ti. Y así terminó la primera sesión. Mientras los noticieros rugían. Mientras el país se dividía entre apoyos y condenas. El niño sin Kirk, el vigilante brutal, Arquelex, había empezado, por fin, a hablar. Cuarta sesión con Kurea Inoue.
Varios días habían pasado desde la primera sesión con la psicóloga. Durante ese tiempo, Arquelex no había mostrado cambios bruscos de conducta. Seguía callado. Preciso. Analítico. Pero también, hablaba más. No en exceso. No sin filtrar. Pero hablaba, lo que para alguien como ella era un signo importante. Y algo curioso había comenzado a notarse también. Kurea Inoue ya no era para él una persona como tal, sino más bien una especie de figura constante. Alguien que existía para escuchar. A sentir. A notar en esa libreta suya sin emitir juicio alguno. Y eso, le gustaba. Era el tipo de silencio cómodo que uno agradece después de una vida de gritos y órdenes. Ese día, Hiro se sentó en la silla antes que ella dijera una palabra. Entonces, empezó Kurea, con su voz calmada, mientras tomaba asiento frente a él. Hoy quiero preguntarte sobre algo más técnico. Arquelex levantó una ceja, ligeramente interesado. Quiero que me digas, continuó ella, si puedes recordar qué sustancias usó Kurisu contigo durante tu etapa de crecimiento. Necesito tenerlo en mi informe médico y psicológico. No para acusarlo, sino para entender lo que hiciste con tu cuerpo. Cómo funcionas, cómo respondes. Hubo un segundo de pausa. Arquelex frunció el ceño. No esperaba que pidieras eso. ¿Te molesta? No respondió, apoyando los codos en la mesa. Solo que, la mayoría de los que me preguntan cosas, no llegan tan lejos. Kurea esperó. Libreta abierta. Pluma lista. Arquelex cerró los ojos. Y comenzó a recitar. Fue hace mucho tiempo, y no me dijo todo. Pero recuerdo varias cosas. Primero estaban las básicas para el cuerpo. Testosterona y ostarina, para la fuerza y la densidad muscular. También usó EPO, la hormona que usan los ciclistas, para mejorar la resistencia. Kurea escribía sin levantar la mirada. Después venía lo mental. Usó modafinilo, y Nopec, para mantenerme despierto, en alerta, y mejorar la retención. Me ayudaban a aprender más rápido, o al menos a no colapsar. ¿Y para los reflejos? Preguntó Kurea sin alterar su tono. Arquelex asintió. Sí, eso también. Usó ketamina en microdosis al principio. Y algo llamado yoimbina, aunque lo dejó después de unas semanas. Decía que mi corazón latía como el de un animal acorralado. ¿Y para el dolor? Ah, claro, su voz bajó un poco. Ciconótida. La usó durante los primeros días. Para soportar las fracturas, los desgarros, los cortes. Era como apagar una parte del cuerpo, solo que sin perder el control total. Kurea dejó de escribir por un momento. ¿Y mencionaste una modificación genética? Arquelex asintió otra vez, cruzando los brazos. Dijo que era algo llamado CRISPR. Lo usó para hacer ajustes. Mejoró mi visión nocturna. Y manipuló algo en mis tejidos, aceleró mi regeneración. No como un Kirk, claro. Aún necesito tiempo. Pero me recupero demasiado rápido para ser normal. Eso sí me asustó. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que sentí que dejaba de ser humano, susurró, apenas audible. Kurea no dijo nada. Solo bajó la pluma, cerró la libreta, y lo miró. Arquelex la sostuvo con la mirada. ¿Eso es todo por hoy? Sí, respondió ella con suavidad. Gracias por contármelo. Él se encogió de hombros. No es como si tuviera a alguien más a quien contárselo. Fin de sesión. Ese mismo día, mientras el país debatía si debía confiar en el proyecto de rehabilitación de UA, y las noticias circulaban sin descanso, Arquelex solo había hecho algo muy simple. Recordar. Y con cada palabra dicha, cada sustancia nombrada, cada fragmento revelado, una parte del muro que lo protegía comenzaba, muy lentamente, a agrietarse. Quinta sesión con Kurea Inoue. El ambiente en la sala de terapia era el mismo de siempre. Silencio. Blanco. Luz fría. Y una libreta esperando. Kurea Inoue estaba sentada como siempre, observando sin invadir. No hizo ninguna pregunta al inicio. Arquelex se sentó frente a ella, y esta vez, fue él quien rompió el silencio. ¿Quieres saber algo más humano de mí? Kurea ladeó apenas la cabeza. No respondió, pero dejó la pluma suspendida en el aire. Bien, entonces te hablaré de Rui. La psicóloga anotó el nombre de inmediato. ¿Quién era ella para ti? Preguntó finalmente, con voz calmada.
Arkelix soltó una pequeña risa seca, que no tenía humor. Pero tampoco tristeza completa. Una hermana, aunque nunca me lo dijo con esas palabras. Al principio, era fría. Distante. Pero había algo entre nosotros, una conexión difícil de ignorar. No era amor ni admiración. Era dolor compartido. Se recostó en la silla, mirando al techo como si pudiera ver el recuerdo proyectado. Kurisu nos mantenía separados, pero no tanto como para evitar que supiéramos lo que el otro sufría. Cuando yo sangraba, ella lo sabía. Cuando ella gritaba, yo lo escuchaba. Una pausa. Tenía un don, ¿sabes? Un Kirk curativo. Bastante único. Kurea levantó la mirada. ¿Qué hacía? Arkelix cerró los ojos. Podía curar las heridas físicas de los demás, absorbiendo su dolor. No era que sintiera lástima o compasión, literalmente tomaba el dolor sobre sí misma. Si me rompía un brazo, y ella lo curaba, era ella quien sentía el hueso astillarse. La pluma dejó de moverse. Silencio total. Kurisu la usaba. Como una herramienta. Su voz se volvió más fría. Cuando volvía de alguna misión, herido, sangrando, con los huesos rotos, la hacía usar su Kirk. La obligaba a soportar todo su sufrimiento. Y cuando yo quedaba medio muerto después de un entrenamiento, hacía lo mismo. Y Rui. Kurea susurró. Ella no se quejaba. Nunca. Una sombra de admiración apareció en su mirada. Siempre lo hacía en silencio. Apretaba los dientes. Sudaba. Temblaba, pero nunca pidió que parara. Kurea lo observaba en completo silencio. Arkelix no lloraba. No temblaba. Pero, algo dolía ahí. ¿Crees que fue su forma de protegerte? Preguntó suavemente. Arkelix bajó la mirada. No, fue su forma de resistir. De mantenerse fuerte. Pero, sí, tal vez, de vez en cuando, sí intentó protegerme. Una vez, me cubrió con su cuerpo cuando Kurisu lanzó una cadena. Me llevó el golpe. Estuvo inconsciente 2 días. La sala se sintió más fría. En un mundo donde todo era control, castigo y estrategia, Rui era lo único que se sentía real. A veces me hablaba en la noche, cuando Kurisu dormía. Hablábamos del mundo afuera, de la escuela, de qué haríamos si fuéramos libres. ¿Y qué decías tú? Arkelix sonrió con tristeza. Yo decía que sería un héroe. Ella quería abrir una pastelería. Jamás probé un pastel suyo, pero decía que era buena haciendo galletas. A veces me dibujaba recetas en papel reciclado. ¿Sigue viva? Kurea lo preguntó sin urgencia, como si cada palabra fuera una piedra que no quería lanzar con fuerza. Arkelix bajó la mirada. Tardó. Luego dijo, sin levantar la voz. No quiero hablar de eso. Y en ese instante, todo terminó. Kurea bajó la mirada. Anotó algo. Luego cerró la libreta con suavidad. Gracias por contarme, Hiro. No me llames así, dijo él automáticamente. Pero esta vez no había rabia. Solo, una nota vacía, como si el nombre ya no significara mucho. Fin de sesión. 6ª sesión con Kurea Inoue. Como siempre, la habitación blanca lo recibió con su acostumbrado silencio. Kurea ya lo esperaba, sentada con la libreta sobre la mesa y un té humeante a su lado. Hoy quería preguntarte, sobre tu entrenamiento con Kurisu. Arkelix, que acababa de sentarse, soltó una carcajada. Seca. Breve. Pero sincera. Entrenamiento. Para mí, tal vez sí. Para el yo actual, incluso podría llamarlo así. Pero para un niño. Para alguien normal como usted, ni la peor tortura se le acercaría. Kurea no reaccionó. Anotó algo en su libreta. Esperó. Los primeros días fueron los peores. Kurisu me abrió la piel de las manos con un bisturí. No por castigo, sino para fracturarme los huesos de los nudillos. Decía que al sanar, se volverían más fuertes. Y como tenía a Rui para curarme, lo hacía sin pensarlo. Una pausa. Luego vino el entrenamiento de pasos. Me hizo caminar descalzo sobre tablones llenos de clavos finos. Al principio no duraba ni 1 minuto. Me caía. Sangraba. Gritaba. Rui me curaba. Y Kurisu repetía. Kurea apenas levantó la vista de su libreta. Pero su silencio hablaba. Cada tanto, me atacaba.
Así, sin aviso. Una patada a la espalda mientras dormía. Un puñetazo que me rompía las costillas. Todo por mantenerme alerta. No tenía miedo de romperme. Tenía a Ardui. Para él, yo era un proyecto, y ella era su botiquín. Se recostó en la silla, como si el peso de los recuerdos lo estuviera empujando hacia atrás. Pero si hubo algo que odié más que nada, fueron las armas. Kurisu es un experto en combate. Un asesino. Un mercenario. Y me enseñó como si yo fuera su copia. Katana, dagas, no, kusarirama, naginata, hachas, picos, martillos de guerra, lanzas, cuchillas ocultas, garrotes. Más de 250 armas. Y sin contar las de fuego. Kurea bajó por primera vez la libreta. ¿Para qué te las enseñaba? Arquelex lo dijo sin vacilar. Para matar. Cada arma tenía un propósito. Cortar, aplastar, perforar, rebanar, silenciar. Y cada sesión terminaba igual. Con él diciéndome, la verdadera forma de ganar una pelea, es asegurarte de que el otro no se levante jamás. Otra pausa. El silencio se espesó. Yo siempre me negué. Porque matar, no es de héroes. Kurea lo observó un largo rato. Luego escribió algo, y con voz baja, añadió. Aún conservas ese código. A pesar de todo. Porque si lo pierdo, entonces sí que me convierto en él. Fin de sesión. Séptima sesión. Instalación de rehabilitación UA. Como de costumbre, la habitación blanca lo recibió con su luz plana y su silencio quirúrgico. Kurea estaba sentada ya, con su moño impecable y la libreta abierta, observándolo con calma mientras él se acomodaba frente a la mesa. El aire era más pesado que de costumbre. Hoy hablaremos del momento en que saliste por primera vez del entorno de entrenamiento, dijo Kurea con tono suave, casi como si no quisiera herir el recuerdo. Arquelex suspiró, pero no con fastidio, sino con una mezcla de nostalgia y rabia contenida. A pesar de todo, quería hacer algo junto a Kurisu. Salir de misión. Ver el mundo real. Sentir que todo ese infierno tenía un propósito. Quería ser un héroe. Kurea asintió lentamente. ¿Cuándo fue? 1 año y medio después de que me encontrara. Ya podía moverme en silencio, romper huesos con precisión, soportar el dolor sin gritar. Ya me sabía tácticas de guerra, anatomía humana, y cómo desarmar a un hombre armado con los ojos vendados. Entonces, llegó lo que Kurisu llamó la verdadera prueba. Arquelex miró un punto fijo en la pared, como si reviviera cada detalle. Me drogó. Lo hizo con calma, como si fuera parte del desayuno. Y cuando desperté, estaba en medio del bosque. Solo. Desorientado. Sin mapa. Sin armas. Kurea frunció apenas el ceño. ¿Qué era la prueba? Volver vivo. Ese era el objetivo. Kurisu me había dejado allí, junto a varios animales salvajes que él mismo liberó. Algunos, modificados. Otros simplemente violentos por naturaleza. Dijo que se los debía por favores pasados. Yo era el pago. El entretenimiento. Silencio. ¿Pensaste en escapar? Tal vez. Pero no quería. No podía. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Yo aún quería ser un héroe. Y, en ese momento, creía que el entrenamiento de Kurisu era el único camino para lograrlo. Y además, no podía dejar sola a Rui. No después de todo lo que habíamos pasado. Ella era, lo único que me hacía sentir humano. Kurea no dijo nada por unos segundos. Solo bajó la mirada y escribió en su libreta con lentitud, como si cada palabra fuera pesada. Kurea anotaba en silencio, como siempre. Hiro la observó fijamente por unos segundos. ¿Quieres saber cómo fue, verdad? Ella levantó la vista. No respondió. No hacía falta. Él suspiró, y su voz se volvió más baja, como si, al hablar, abriera una puerta que había jurado no tocar. Fue de noche. Lo sé porque el aire olía a humedad y tierra mojada. Flashback narrado por Hiro. Desperté con el cuerpo entumecido y la lengua seca. Mis piernas no respondían bien al principio, pero el zumbido en mis oídos me decía que no podía quedarme ahí. Kurisu me había drogado. Otra vez. Pero esta vez, era distinto. No era una prueba de resistencia, ni un castigo.
Esta vez era la prueba. Lo primero que hice fue seguir el olor a tierra mojada hasta un charco de lodo. Me revolqué ahí, cubriendo mi olor. Instinto. Después busqué algo que pudiera usar. Encontré una rama firme, gruesa. 2 rocas planas. Me tomó tiempo, pero logré afilarlas golpeándolas una contra la otra. Con un trozo de tela que arranqué de mi ropa, fabriqué una lanza improvisada. No era bonita, pero serviría. Usando las estrellas como guía, caminé hacia el norte. Kurisu me había mostrado antes, desde lo alto de una colina, la posición de su cabaña. Recordé el ángulo de la luna. Sabía hacia dónde debía ir. Y entonces, los vi. Lobos. Una manada entera. No sé cuántos eran al principio. 4. Tal vez 5. O más. Sus ojos brillaban como brasas entre la maleza. Rodeándome. Probándome. Midieron mi olor, mi debilidad. Kurisu jamás me había obligado a matar nada. A pesar de enseñarme cómo hacerlo, él sabía que yo me negaba. Pero esa noche, no me dio opción. O ellos, o yo. La lucha comenzó. Saltaron sobre mí. Yo esquivé, deslicé mi cuerpo entre sus colmillos, sus garras. Todo gracias al entrenamiento. Pero esquivar y bloquear no me llevarían muy lejos. Estaba acorralado. Así que lo hice. Por primera vez, acabé con una vida. Hundí la lanza en el pecho del lobo alfa. Sus aullidos cesaron. Los demás retrocedieron. Luego huyeron. Pensé que lo habían hecho por miedo a mí, pero no. No era yo. Fue entonces cuando lo escuché. Un rugido. Bajo. Denso. Como si la tierra respirara. No estaba solo. Los lobos huían, de algo más grande. De lo que huían los lobos, era de esa cosa. Un oso, si es que aún se podía llamar así. Medía fácilmente 3,5 metros. Más alto que cualquier oso Kodiak del que haya oído hablar. Caminaba en 2 patas como si fuese lo más natural del mundo. Su pelaje era negro, pero con zonas grises, desgastadas, como cicatrices. Y sus ojos brillaban. Una luz pálida, antinatural. Pero no era solo eso. Había algo en su mirada. Conciencia. Como si supiera exactamente quién era. Y peor aún, como si supiera exactamente quién era yo. Su cuerpo estaba recubierto, en algunas zonas, por placas óseas visibles. Hombros, espalda, brazos, no parecían armaduras, eran parte de él. Integradas. Reales. No sé quiénes eran los que le debían un favor a Kurisu, continuó Hiro con una sonrisa amarga, pero si alguien tenía una bestia como esa, debían ser el tipo de loco que juega a ser Dios. Había escuchado rumores de experimentos para insertar quirks en animales. Todos cancelados. Todos prohibidos. Pensé que eran mitos. Esa noche me demostró que no. Con un solo rugido, me lanzó volando. Me estrellé contra un árbol. Sentí como se me partía una costilla. Escuché el zumbido otra vez. Eso era un quirk. Lo supe de inmediato. Pero no tenía tiempo para pensar en eso. Me levanté, corrí hacia él. El monstruo intentó desgarrarme con una zarpada, pero me agaché en el último segundo. Le lancé la lanza improvisada al estómago. Nada. La madera crujió. La punta no pudo atravesarlo. La lanza se partió a la mitad. Y entonces lo sentí. El mordisco. Un dolor seco, brutal, en el hombro. El maldito me agarró como si fuera una muñeca y me sacudió, luego me lanzó como si no pesara nada. Cuando aterricé, todo lo que me quedaba era el trozo de lanza roto. Solo la punta, con la piedra afilada aún atada. Y entonces, lo recordé. La técnica. La única cosa que Kurisu me repitió una y otra vez. La única lección que me obligó a practicar incluso con fiebre, heridas o hambre. Shunkan no Setsudan. Un instante. Un parpadeo. Ese microsegundo en el que todo se ralentiza. No era una técnica física. Era algo mental. Un estado. Tu percepción se agudiza tanto, que puedes ver la trayectoria de todo a tu alrededor. Y en ese momento, ves una línea. Una línea que no está ahí. Que no existe. Un hilo invisible que une tu mano, con el punto exacto que debes cortar. Yo, nunca lo dominé. Es ese instante. Mi cuerpo se movió solo.
Respiré. Escuché. Y vi la línea. Corrí directo al oso. No por valor. Por instinto. Giré el cuerpo hacia un lado, dejé que su garra pasara rozándome, y con toda mi fuerza, toda mi rabia, todo lo que me quedaba, corté. Un tajo limpio, diagonal, entre la base de su cuello y su pecho. La piedra se hundió en el espacio justo entre dos placas óseas. Un punto que ni Kurisu hubiera podido señalar, pero yo lo vi. El oso cayó. No murió al instante. Se agitó. Rugió. Pero no se levantó más. Yo estaba cubierto en sangre. Temblando. Por primera vez, no sabía si temblaba por el dolor, por el frío, o por el hecho de que, en el fondo, una parte de mí había disfrutado ganar. Esa mañana, Rui y Kurisu me esperaban fuera de la cabaña. Como si nada. Como si no me hubieran arrojado a un infierno sin aviso previo. Ella estaba sentada, abrazándose las rodillas. Kurisu, de pie, con los brazos cruzados. No creo que hayan esperado mucho. Apenas el sol comenzaba a asomarse entre los árboles cuando aparecí, arrastrando el cadáver del oso. Mi hombro seguía sangrando. Mi ropa estaba hecha jirones. Tenía los ojos vidriosos, pero mis pasos eran firmes. No dije nada. Lo dejé caer frente a ellos, con un golpe seco. Y fue entonces cuando lo vi. Kurisu sonrió. Una sonrisa sutil. Ínfima. Pero real. Una sonrisa de orgullo. De satisfacción. De reconocimiento. HMPH, sobreviviste. Fue todo lo que dijo. Pero para mí. Para ese niño que solo conocía gritos, golpes y desprecio. Para ese niño que jamás escuchó un te quiero, ni siquiera un hiciste bien. Esa sonrisa lo fue todo. Porque, pese a todo, pese a las heridas, el miedo, y el monstruo en el bosque, Kurisu, ese hombre cruel, manipulador, despiadado, fue lo más cercano a una figura paterna que jamás tuve. Y por un segundo, por un mísero segundo, creí que algún día, tal vez, podría convertirme en el héroe que él quería que fuera. La sesión con Kureha terminó con la misma calma de siempre. Arkelek se puso de pie y dejó que los guardias lo escoltaran de regreso. Ya no se resistía. No tenía razón para hacerlo. Estaba cansado. Cansado de revivir. Cansado de recordar. Cuando entró a su celda temporal, sin embargo, algo lo sacó de su pasividad. ¿Tienes algo que decirme, Quimera?, dijo, al notar la pequeña silueta esperando dentro. Nezu no respondió al instante. Y eso ya era raro. El director estaba de pie, sobre una caja de madera que alguien debió traer para él. No había rastros de su usual tono burlón ni de su sonrisa socarrona. Su expresión era seria. Cansada. Hoy atacaron Lausch, dijo finalmente. Donde se realizaba el ejercicio de rescate para los estudiantes de primero. Arkelek frunció el ceño. ¿Están todos vivos? Gracias a Aizawa, Olmigt y el protocolo de emergencia, sí. Pero apenas. Algunos estudiantes resultaron heridos. Y Olmigt tuvo que usar casi todo lo que le quedaba. El ataque fue obra de un nuevo grupo, se hacen llamar la Liga de Villanos. Silencio. Pesado. ¿Y qué quieres que haga yo al respecto? Arkelek preguntó, no por indiferencia, sino por instinto. Nezu saltó de la caja y caminó hasta quedar justo frente a él. Sus ojos brillaban con decisión. Quiero que entres al UA antes de lo planeado. ¿Qué? Tu integración iba a ser progresiva, estructurada, con revisiones, pruebas, observaciones, suspiró. Pero eso se acabó. Necesitamos una contramedida, un elemento inesperado, una carta que esta gente no haya previsto. ¿Y piensas que yo soy eso? No lo pienso. Lo sé. Nezu se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Empaca tus cosas, Arkelek. No tengo nada. El director se detuvo. Entonces solo prepárate. Nezu se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Pero no la abrió. En lugar de eso, se acercó lentamente a la pared lateral, donde un guardia custodiaba algo cubierto por una tela negra. El ratón la retiró con cuidado. ¿Todavía la conservabas, Arkelek murmuró. Nezu tomó el objeto. Una funda de cuero negro decorada con detalles rojos. La levantó con ambas manos y se la tendió a Arkelek. No hay símbolo más claro de lo que eres, o de lo que puedes llegar a ser.
¿Los héroes no usan este tipo de arma? No todavía. Nezu sonrió con sutileza. Arquelex la recibió en silencio. Sus dedos rozaron la empuñadura familiar. El peso, el equilibrio, todo estaba igual. Excepto él. El director finalmente se dirigió a la salida. Antes de cruzar el umbral, se detuvo un instante. Mañana, conocerás a tus nuevos compañeros. Y con eso, el futuro del proyecto de rehabilitación cambió para siempre.